Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El cierzo soplaba con una furia seca, levantando el polvo rojizo de los campos y azotando las ventanas de Villaseca. Era un viento que no limpiaba, solo erosionaba. Mateo Garcés apretó la mandíbula, sintiendo el ardor de la tierra en sus ojos. Estaba de pie junto al lindero de su miseria, un campo de cebada raquítica que apenas levantaba 2 palmos del suelo agrietado. Más allá, cruzando el camino polvoriento, empezaba la tierra de los Loscos. Verde. ¿Viva? Un insulto. La casa de los Garcés olía a humedad y a un orgullo rancio. Se caía a pedazos con dignidad, o eso quería pensar Mateo. Su tío, Benito, estaba en la cocina, sorbiendo el café de la mañana, un líquido turbio que olía a quemado. Benito era el fantasma de la familia, el custodio de las afrentas. Hablaba solo, o quizás hablaba con los muertos, repitiendo la historia que todos conocían y que a nadie fuera de esa casa importaba ya. 50 años atrás, o quizás 60, el abuelo de Mateo y el abuelo de Pascual Loscos habían sido socios. O amigos. O rivales. Los detalles cambiaban según la embriaguez de Benito. Lo único cierto era el resultado. Los Garcés tenían las tierras altas, las del secano, las que dependían del cielo. Los Loscos se habían quedado con la cañada verde, la vega fértil por la que corría la acequia madre, el único hilo de agua que no se secaba en agosto. Hubo una partida de cartas. Hubo una sequía. Hubo un préstamo con intereses de usura. Hubo una firma en un documento que el abuelo Garcés, un hombre de palabra y poca letra, no entendió. Benito juraba que fue un engaño, una traición sellada con vino dulce en la trastienda del Casino Viejo. Los Loscos, desde entonces, eran los dueños. ¿Y los Garcés? Los despojados. Mateo no creía en las lágrimas de su tío. Creía en la aritmética. La tierra de los Loscos producía 100 veces más. El agua de los Loscos les permitía vender en tiempos de escasez. La riqueza de los Loscos compraba el silencio del alcalde, la amistad del cura y la vista gorda del guardia civil. Mateo odiaba a Pascual Loscos. No por el pasado, no por el abuelo engañado. Lo odiaba por el presente. Por el verde insultante de sus campos de alfalfa mientras su cebada moría de sed. Pascual Loscos era un hombre hecho de la misma tierra seca que gobernaba, pero él tenía el agua. Era viejo, con ojos pequeños y astutos que lo veían todo desde el balcón de su casona en la Plaza Mayor. La casa de los Loscos tenía 3 plantas, rejas de forja y un escudo de armas que algún pariente de la ciudad había inventado hacía 2 generaciones. Pascual tenía una hija, Elvira. Elvira Loscos no era de Villaseca. Había nacido allí, pero se había educado en Zaragoza, en un colegio de monjas francesas. Volvía en verano, vestida con ropas que parecían demasiado ligeras para el polvo del pueblo. Despertaba suspicacias en las viejas y deseos torpes en los mozos. Pero Elvira no miraba a nadie. Caminaba con un aburrimiento regio, como si el pueblo entero fuera una jaula demasiado pequeña. Era ambiciosa, pero su ambición no tenía dónde agarrarse en Villaseca. Odiaba la sumisión de las gentes hacia su padre, y al mismo tiempo, disfrutaba del poder que esa sumisión le confería. Esa mañana, el rumor corría por el pueblo como el agua por la acequia, don Pascual estaba enfermo. No era una enfermedad grave, decían en la panadería, pero era una enfermedad de viejo. Una de esas que anuncian el final. Y con la enfermedad, llegaba la prisa por la herencia. El notario de Huesca había sido visto subiendo a la casona de la plaza. Para Benito, la noticia fue un bálsamo. Se pasó la mañana en el bar El Clavel, pagando rondas que no podía permitirse. Decía quien quisiera oírle que la justicia divina existía, que el viejo ladrón iba a morir y que quizás, solo quizás, la hija no sería tan dura. Mateo despreciaba esa esperanza. La esperanza era de débiles. Él no esperaba justicia divina, él estudiaba. Cada noche, mientras su tío roncaba la borrachera, Mateo encendía un candil en la cocina y abría los libros. No eran libros de agricultura. Eran libros de leyes. Un primo lejano,
abogado fracasado en la capital, le había mandado un código civil antiguo, manchado de humedad. Mateo lo devoraba. Buscaba la grieta. La letra pequeña que su abuelo no había leído. El pueblo vivía de espaldas a esa guerra silenciosa. La vida seguía su ritmo inmemorial. Las mujeres iban a por agua a la fuente, los hombres se reunían en la cooperativa para hablar del precio del cereal, que siempre era bajo. La sequía apretaba. Hacía 3 meses que no caía una gota decente. Los pozos de los pequeños propietarios, como los Garcés, estaban secos. El pozo de los Loscos, perforado a 50 metros con maquinaria moderna, seguía manando. Un martes, al atardecer, Mateo se cruzó con Elvira. Fue en el camino de la ermita. Él volvía del campo, sudoroso, con la camisa pegada a la espalda y la rabia seca en la garganta. Ella paseaba, un libro en la mano, un sombrero claro protegiéndola de un sol que ya no quemaba. Ella se detuvo. Él también, por pura cortesía rústica. Ella lo miró sin reparo. No era la mirada condescendiente de una rica a un pobre. Era una mirada analítica. Fría. Estaba midiendo al enemigo de su padre. Ella le dijo que era una lástima lo del campo, que la sequía era un desastre para todos. Mateo asintió, sin bajar los ojos. Él le dijo que la sequía no era igual para todos. Que algunos tenían la suerte de tener el agua cerca. Elvira sonrió levemente. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Le dijo que la suerte había que buscarla, que su padre siempre decía que la tierra era de quien la trabajaba y la hacía prosperar. Él contestó que a veces la tierra era de quien la robaba. Fue un instante tenso. El cierzo se detuvo. Ella no se ofendió. Pareció interesada. Le preguntó si él creía en esas historias antiguas, en las rencillas de borrachos en el bar. Mateo le dijo que él no creía en historias. Creía en los papeles. En lo que estaba firmado. Ella levantó una ceja. Le dijo que los papeles a veces se quemaban, o se perdían. O simplemente, decían lo que el dueño quería que dijeran. Le deseó buenas tardes y siguió su camino, dejando una estela de un perfume que olía a ciudad, a limpio. Mateo se quedó quieto un largo rato. Había cometido un error. Había hablado de más. La ambición de ella era tan afilada como la suya, pero estaba mejor vestida. La enfermedad de don Pascual resultó ser estratégica. El viejo apareció el domingo siguiente en misa, más erguido que nunca, ocupando el primer banco. El notario no había ido a redactar un testamento. Había ido a registrar una nueva sociedad. El rumor esta vez era diferente. Don Pascual, en un gesto de modernidad, iba a instalar el riego por goteo. Un proyecto enorme. Para ello, necesitaba controlar toda la cuenca de la Cañada Verde. Eso incluía la acequia vieja que pasaba por el lindero de los Garcés, aunque estuviera seca hacía 20 años. 2 días después, el alcalde, un hombre gris que siempre llevaba el sombrero puesto, visitó a los Garcés. Traía una oferta de don Pascual. Compraba la tierra de Mateo. Toda. Le pagaba un precio justo, decía el alcalde. Un precio por encima del mercado, considerando que era secano puro. Con ese dinero, Mateo y su tío podían irse a la ciudad, montar un negocio. Empezar de nuevo. Benito se emocionó. Vio la oferta como una liberación. Dinero. Podrían irse de Villaseca, dejar de pelear contra el polvo. Mateo lo miró con desprecio. Le dijo al alcalde que se fuera. Que la tierra no estaba en venta. El alcalde suspiró, como si tratara con un niño cabezota. Le dijo a Mateo que don Pascual era un hombre paciente, pero que el progreso no podía esperar. Que si no vendía por las buenas, el ayuntamiento podría declarar la zona de interés público para el proyecto de regadío. Le habló de expropiaciones. La palabra resonó en la cocina oscura. Expropiación. El robo legal. Cuando el alcalde se fue, Benito estalló. Estaba loco, le gritaba a Mateo. Era su oportunidad de salvarse. ¿Qué importaba la tierra? Era un pedregal inútil. Mateo no contestó.
Salió de la casa y caminó durante horas, hasta que la silueta de la casona de los Loscos fue solo un punto oscuro en la distancia. Comprendió el juego. No querían su tierra. Querían el derecho de paso de la acequia seca. Y querían humillarlo. Querían que vendiera su herencia por 4 monedas, igual que el abuelo había perdido la cañada verde. Volvió a casa de madrugada. Benito dormía sobre la mesa. Mateo fue a su habitación, sacó una pequeña caja de madera de debajo de la cama. Contenía los ahorros de 3 años de cosechas malas y la venta de 2 ovejas. Eran 400 euros. Una miseria. A la mañana siguiente, cogió el autobús de línea a Huesca. El abogado que su primo le había recomendado tenía un despacho pequeño en una calle secundaria. Escuchó a Mateo con paciencia profesional, mirando los papeles amarillentos que Mateo había sacado de la caja, una copia simple del registro de la propiedad de 1940. El abogado frunció el ceño. Le dijo a Mateo que el caso era interesante. La linde de la cañada verde nunca había sido clara. El documento original mencionaba que los Loscos tenían derecho al agua, pero que el cauce de la acequia seguía siendo comunal. La acequia seca que pasaba por la tierra de Garcés. Mateo sintió un golpe de esperanza. Entonces tenían derecho. El abogado sonrió con tristeza. Le dijo que tener derecho y conseguir que se lo dieran eran 2 cosas muy distintas. Un litigio contra Pascual Loscos costaría miles de euros y años de espera. Y ningún juez de la comarca se atrevería a fallar en su contra. Le aconsejó que aceptara el dinero de Pascual. Era un buen consejo. Mateo salió del despacho con el sabor de la ceniza en la boca. El consejo era bueno. Era lógico. Era prudente. Y por eso, era insoportable. Mientras, en Villaseca, Elvira Loscos había decidido que el aburrimiento era un incentivo poderoso. Su padre estaba demasiado confiado. Creía que Mateo Garcés era solo un renacuajo orgulloso. Elvira había visto sus ojos. No eran orgullosos. Eran fríos. Subió al desván de la casona. Era un mundo de polvo, muebles tapados con sábanas y retratos de ancestros con cara de palo. En un baúl de cuero, bajo un vestido de novia apolillado, encontró los archivos de su abuelo. Pasó la tarde leyendo. Encontró la partida de cartas. Encontró el préstamo. Y encontró el documento original de la cañada verde. El abogado de Huesca tenía razón. La linde era ambigua. Pero encontró algo más. Una nota al margen, escrita con la caligrafía apretada de su abuelo. Hablaba de un pacto de caballeros. Los Garcés renunciaban a la cañada a cambio de que los Loscos mantuvieran el caudal de la acequia secundaria. La acequia que ahora estaba seca. Su padre, Pascual, había cortado ese caudal hacía 30 años, cuando instaló la primera bomba eléctrica, desviando todo el flujo principal a su balsa. Elvira se quedó pensando. Su padre no solo había incumplido un pacto. Había roto un contrato. El derecho de Mateo a esa agua era real. Si él lo sabía, tenía una palanca. Elvira dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Conocimiento era poder. Y su padre, envejeciendo, se estaba volviendo descuidado. Quizás el futuro de los Loscos no estaba en el riego por goteo, sino en una gestión más inteligente de las amenazas. Mateo volvió a Villaseca esa noche. No fue a casa. Fue al bar El Clavel. Estaba lleno. El alcalde estaba allí, y varios concejales. Y el capataz de don Pascual. Hablaban del proyecto de regadío. Hablaban de prosperidad, de futuro. Mateo pidió un vaso de vino. Se quedó de pie junto a la barra. El capataz de Loscos lo vio. Se rió. Le dijo en voz alta que había oído que se iba a la ciudad, que era un chico listo, que el campo era para los burros. Mateo bebió un trago. El vino era áspero. Dijo, con una voz tranquila que cortó el murmullo, que no se iba a ninguna parte. Que la tierra de los Garcés no se vendía. El alcalde intervino. Le dijo que no fuera necio.
Que el proyecto beneficiaría a todos. Mateo lo miró. Le preguntó qué proyecto. El proyecto que necesitaba secar la acequia comunal. La que pasaba por su tierra. La palabra comunal cayó como una piedra en un pozo. El silencio fue total. Los otros pequeños propietarios, los que también sufrían la sequía, levantaron la cabeza. El capataz dijo que esa acequia estaba más seca que la garganta de un muerto. Mateo dijo que estaba seca porque la habían secado. Porque el agua de la cañada verde tenía dueños, sí, pero el cauce pertenecía al pueblo. Y que quizás, si se limpiara, el agua podría volver a correr. No era una amenaza. Era una idea. Y era más peligrosa que cualquier amenaza. Era una idea que ponía en duda el pilar del poder de los Loscos, su control absoluto del agua. El alcalde intentó reírse. Dijo que eran fantasías de abogado de 3 al cuarto. Mateo dejó el vaso en la barra. Dijo que no era abogado. Que solo era un hombre que leía los papeles que sus abuelos firmaron. Y que esos papeles decían que la cafiada verde debía dar de beber a la acequia de Garcés. Salió del bar. La noche era fría. El cierzo había vuelto. Mateo caminó hacia su casa. No se sentía victorioso. Se sentía expuesto. Acababa de declarar la guerra con un ejército de un solo hombre. Cuando llegó a la cocina, Benito estaba despierto. Lo miraba con una mezcla de miedo y una extraña, nueva admiración. Le preguntó qué había hecho. ¿Qué iba a pasar ahora? Mateo se quedó de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad en dirección a los campos de los Cos. Se veían las luces de la casona en la colina, brillantes y arrogantes. No contestó. La partida acababa de empezar. Y él no pensaba en tablas. En la casona de la plaza, Elvira Loscos alisaba un papel amarillento sobre su escritorio de madera noble. El futuro de Villaseca no lo decidiría el dinero de su padre, ni la rabia de Mateo Garcés. Lo decidiría ella. Y aún no sabía qué jugada le convenía más. La mañana siguiente en Villaseca se levantó pesada, sin viento. El silencio en la plaza mayor era denso, como si la bravata de Mateo en el bar hubiese absorbido todo el oxígeno del pueblo. Pascual Loscos no desayunó en el balcón. Desayunó en su despacho, un cuarto oscuro con muebles de nogal que olían a cera y a poder antiguo. Había llamado al alcalde antes de que el sol saliera del todo. El alcalde, Gregorio, llegó sudando, aunque apenas pasaban las 8. Se quitó el sombrero en la puerta, un gesto de sumisión que realizaba sin pensar. Pascual no le ofreció asiento. Le preguntó qué había pasado en el bar. El alcalde tartamudeó que eran cosas de borrachos, que el Garcés joven había bebido de más y que Benito, su tío, le llenaba la cabeza de pájaros. Pascual Loscos golpeó la mesa con la palma de la mano. Un golpe seco, sin fuerza de viejo, sino con el peso del dinero. Le dijo que no toleraría esa palabra. Comunal. Esa palabra era un veneno. Le recordó al alcalde que la cooperativa, presidida por Loscos, había avalado el préstamo del tractor nuevo del alcalde. Le recordó que el puesto de su cuñado en la báscula del grano no era fijo. La lealtad, dijo Pascual, se demostraba en los hechos, no en las excusas. Le ordenó que acelerara los papeles de la expropiación. Que hablara con el juez de Huesca. Que el proyecto de regadío era de interés general, y el interés general no podía detenerse por el capricho de un muerto de hambre. El alcalde salió de la casona más pálido que cuando entró, secándose el sudor del cuello. Mateo Garcés, mientras tanto, sentía el peso de su propia audacia. Había dormido apenas 2 horas. Sabía que había movido una ficha imprudente. Su desafío en el bar no había sido estratégico, había sido visceral. Ahora tenía que encontrarle un sentido. Dejó a Benito roncando en el jergón y salió. No fue a su campo. Fue a la parte baja del pueblo, donde vivían los Mártir. Julián Mártir tenía unas pocas hileras de viña y 2 campos de almendros que se morían de sed igual que la cebada de Mateo. Julián también era nieto de alguien que había perdido tierras con los Loscos, pero su familia había elegido el olvido. Julián estaba en el corral, dando de comer a 4 gallinas flacas.
Vio a Mateo y su rostro se cerró. Mateo fue directo. Le dijo que anoche había hablado de la acequia comunal. Que los papeles antiguos decían que el agua de la cañada verde tenía que repartirse. Julián Mártir tiró el grano al suelo con rabia. Le dijo a Mateo que cerrara la boca. ¿Qué papeles ni qué papeles? Eran historias de viejos. Lo único real era la firma de don Pascual en la cooperativa. Le dijo que si él, Julián, se quejaba del agua, al día siguiente el camión de la fruta no le recogería las almendras, o se las pagaría a precio de leña. Le dijo que dejara de remover la mierda, que bastante tenían con la sequía como para buscarse una plaga peor, y esa plaga era la ira de los cos. Mateo insistió. Le dijo que si se unían todos los del secano, todos los que estaban aguas abajo de la acequia seca, tendrían fuerza. Julián se rió sin alegría. ¿Fuerza? ¿Qué fuerza? La fuerza era el dinero para pagar abogados, la fuerza era tener la sartén por el mango. Ellos solo tenían el mango, y estaba ardiendo. Le pidió a Mateo que se fuera de su casa, que no quería que lo vieran hablando con él. Mateo se fue. La puerta del corral de Julián se cerró con un golpe sordo. Era el sonido de la pobreza temerosa. Comprendió que su ejército de un solo hombre seguía siendo de un solo hombre. En la casona de la plaza, Elvira observaba la escena desde la ventana de su cuarto. Había visto al alcalde entrar y salir. Ahora veía a su padre, don Pascual, caminar por el jardín trasero, dando órdenes enérgicas a su capataz, Ramiro. Su padre estaba disfrutando. Le gustaba la guerra. Le gustaba la sensación de apretar y ver cómo los demás se retorcían. Elvira sintió una punzada de desprecio. Era un método tan burdo. Su padre usaba el poder como un martillo. Eficaz para clavar clavos, pero inútil para construir algo complejo. El proyecto de regadío era complejo. Necesitaba permisos de la Confederación Hidrográfica, necesitaba fondos europeos, necesitaba una apariencia de modernidad y consenso. Y su padre lo estaba gestionando como una pelea de taberna. Sacó el papel del abuelo. El pacto de caballeros. Lo leyó de nuevo. La letra era clara. El derecho de los Garcés a ese caudal era innegable, aunque llevara 30 años seco. Elvira sabía que Mateo no tenía ese papel. Mateo solo tenía la tradición oral, el rencor de Benito, y quizás, la copia ambigua del registro que había visto el abogado de Huesca. Mateo estaba jugando una partida de farol con una pareja de sietes. Y su padre, Pascual, estaba dispuesto a pagar por ver la jugada con toda la artillería. Elvira, en cambio, sabía que Mateo tenía, sin saberlo, una escalera de color. Pero la carta que la completaba la tenía ella en la mano. Decidió esperar. Quería ver cuánto tardaba Mateo en darse cuenta de que no tenía aliados. Quería ver cuánto tardaba su padre en cometer un error por pura arrogancia. Benito Garcés se despertó cerca del mediodía. La cabeza le dolía, pero el corazón le cantaba. Se sentía orgulloso de su sobrino. Por fin un Garcés se levantaba contra el ladrón de los cos. Se vistió con su mejor camisa, la de los domingos, y se fue al bar El Clavel. Esta vez, no fue a beber. Fue a reinar. Se sentó en la mesa del centro. Pidió un café. Los pocos hombres que había a esa hora lo miraban de reojo. Benito empezó a hablar en voz alta, para nadie y para todos. Habló del abuelo Garcés, de su bondad, de su confianza traicionada. Habló de la partida de cartas amañada. Habló de cómo los Loscos habían construido su fortuna sobre una firma robada. El cantinero, temeroso, le dijo que callara, que las paredes oían. Benito se puso de pie. Dijo que ya no tenía miedo. Que los Garcés volverían a tener lo que era suyo. Que la justicia llegaba, aunque fuera con 50 años de retraso. Mateo, que volvía de su ronda inútil por las casas de los otros propietarios, escuchó la voz de su tío desde la calle. Entró en el bar. La escena era patética. Benito, hinchado de un orgullo que no le pertenecía, vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Agarró a su tío del brazo. Con una fuerza que sorprendió al propio Benito.
Lo sacó del bar casi a rastras. En la calle, el sol pegaba con fuerza. Mateo empujó a su tío contra la pared de adobe. Le dijo con los dientes apretados que se callara. Que su venganza de borracho no era su guerra. Que no volviera a hablar del pasado, ni del abuelo, ni de ninguna partida de cartas. Benito se desinfló. Sus ojos se llenaron de lágrimas de ofendido. Le dijo que él solo quería ayudar, que la gente debía saber la verdad. Mateo le gritó. ¿Qué verdad? La verdad era que estaban solos. La verdad era que hablaban de una acequia seca mientras los Cos planeaba una autopista de agua. La verdad, le dijo, es que tú quieres llorar por el pasado, y yo quiero beber del futuro. Y no es lo mismo. Benito se fue a casa arrastrando los pies, humillado. Mateo se quedó en la plaza vacía. El incidente con Benito le había costado más energía que la visita a Julián Mártir. El enemigo interno, el que se alimentaba solo de rencor, era el más agotador. La tarde trajo la respuesta de Pascual Los Cos. No fue el alcalde, ni un documento judicial. Fue el capataz Ramiro, acompañado de dos hombres que no eran del pueblo. Traían un teodolito, ese aparato extraño que usaban los ingenieros. Y empezaron a plantar estacas de madera con cintas rojas. No las plantaron en el campo de Mateo. Las plantaron en el camino comunal, justo en el borde de su linde. Marcaban el trazado de la futura tubería principal. La tubería que alimentaría el proyecto de regadío. Y pasaba exactamente por donde la vieja acequia seca moría. Era una demostración de fuerza. Un acto de ocupación. Mateo salió de su casa. Se puso de pie en su lado de la linde. Ramiro, el capataz, un hombretón con la piel curtida, lo saludó con sorna. Buenas tardes, Mateo. Estamos midiendo el progreso. Mateo dijo que ese era el camino de la acequia. Ramiro se rió. Dijo que eso era un camino de cabras. Y que ahora iba a ser un camino de agua. Pero no para él. Benito salió detrás de Mateo. Esta vez no estaba borracho. Llevaba una horca de madera en la mano. Le gritó a Ramiro que se largara de allí, que estaban en tierra de los Garcés. Ramiro ni lo miró. Le dijo a uno de sus hombres que siguiera clavando. El hombre avanzó. Mateo vio la escena. Vio la horca en manos de su tío. Vio la violencia inútil que estaba a punto de estallar. Una pelea con el capataz de los Cos solo traería a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil siempre sabía de qué lado estaba la razón. El lado del que pagaba los impuestos. Puso una mano en el pecho de su tío. Le dijo que bajara la horca. Benito no quería. Estaba temblando de rabia. Mateo le dijo con una voz helada, si pinchas a ese perro, el dueño nos matará. Y lo hará legalmente. Benito, al borde de las lágrimas de impotencia, bajó la horca. Ramiro y sus hombres siguieron trabajando. Clavaron 3 estacas más, cada uno un clavo en el ataúd de la rebelión de Mateo. Cuando terminaron, se fueron. Sin prisa. La humillación fue absoluta. Mateo y Benito se quedaron solos, junto a las estacas rojas que ondeaban como banderas de conquista. Elvira Los Cos lo había visto todo desde la galería superior de la casa. Vio la arrogancia de Ramiro. Vio la patética figura de Benito con la horca. Y vio a Mateo detenerlo. Ese gesto la impresionó más que la bravata del bar. Mateo Garcés no era su tío. No estaba ciego de rabia. Era frío. Sabía calcular. Había elegido la humillación pública antes que la derrota legal inmediata. Su padre, abajo en el jardín, reía con Ramiro. Habían ganado. Elvira sabía que acababan de perder algo importante. Habían convertido a Mateo de un quejica en un mártir. Y habían demostrado que no tenían más argumentos que la fuerza bruta. Decidió que había llegado el momento. Su padre había jugado su carta. Ahora jugaría ella. Esa noche, Mateo no miraba los libros de leyes. Miraba las estacas rojas desde su ventana. Eran lo único que se veía en la oscuridad. Se sentía estúpido.
Su gran desafío legal se había deshecho en una tarde. Había ido a Huesca, había hablado en el bar, había enfrentado a su tío, y el resultado eran 3 palos en el suelo. Escuchó un golpe suave en la puerta. Se extrañó. Nadie llamaba a su puerta por la noche. Benito ya estaba en la cocina, bebiendo en silencio, derrotado. ¿Abrió? Era una niña, la hija del panadero. No le dijo nada. Le entregó un sobre doblado y salió corriendo por el camino. Mateo abrió el papel. No tenía firma. Solo 4 palabras escritas con una caligrafía elegante, casi agresiva. La ermita. Al amanecer. No necesitaba firma. Solo había una persona en Villaseca que escribiría esa nota. La hija del enemigo. Llegó a la ermita antes de que el cielo clareara. Hacía frío. El cierzo volvía a soplar, limpiando el bochorno del día anterior. La ermita estaba en un cerro, el único lugar desde donde se veían las tierras de los Garcés y las de los Loscos al mismo tiempo. Ella ya estaba allí. No llevaba sombrero. Su pelo oscuro estaba recogido. Parecía más seria, más peligrosa que en el camino. Mateo se detuvo a 10 pasos. No dijo nada. Ella habló primero. Dijo que era un idiota. Que su actuación en el bar había sido un desastre. Que había asustado a los cobardes y divertido a los fuertes. Mateo sintió la sangre subirle al rostro. Le dijo que no había ido allí a que lo insultara. Ella rió. Una risa corta, sin alegría. Le dijo que no lo insultaba. Lo describía. Le preguntó qué pensaba hacer ahora. Llorar al juez con los papeles de su abuelo. Él le contestó que sus papeles eran tan buenos como los de su familia. Ella dio un paso hacia él. Sus ojos lo midieron en la luz gris del amanecer. Dijo que los papeles de él no valían nada. Que eran historias. Le dijo que ella, en cambio, sí tenía un papel. Un papel que él no había visto nunca. El pacto de caballeros. Mateo se quedó helado. Ella continuó. Le dijo que sabía que su abuelo Pascual se había comprometido a mantener el caudal. Y que su padre, Pascual el joven, había cortado el agua hacía 30 años para llenar su balsa. Sabía que la ley antigua, estaba de su parte. Mateo no entendía. ¿Por qué se lo decía? Ella le dijo que se lo decía porque su padre era un viejo cabezota que iba a arruinar el mejor negocio que los Loscos habían tenido en décadas. Que una guerra abierta en el pueblo, con demandas y abogados, retrasaría el proyecto de regadío años. Y los fondos europeos tenían plazos. Él le preguntó qué quería. Elvira Loscos lo miró como si fuera una pieza en un tablero. Le dijo que quería lo mismo que él. Ganar. Pero que su definición de ganar era diferente. Le hizo una oferta. No le ofreció agua. El agua de la cañada verde era la sangre del proyecto. No podía dársela. Le ofreció algo mejor. O peor. Le dijo, tú estás solo. Y mi padre te aplastará. Yo no quiero aplastarte. Yo quiero que desaparezcas. Le ofreció dinero. No el precio justo del alcalde. Le ofreció 10 veces el valor de su tierra. Una cantidad que convertiría a Mateo Garcés en un hombre rico en Huesca, en Zaragoza. Donde quisiera. Él le dijo que la tierra no estaba en venta. Ella suspiró, impaciente. Le dijo que dejara el melodrama. Que la tierra era polvo. Que la herencia era una carga. Que el rencor de su tío era veneno. Le ofreció un futuro. Mateo la miró. Vio su ambición, tan desnuda y fría como la suya. Y entendió. Ella no estaba comprando su tierra. Estaba comprando su silencio. Estaba comprando el papel que ella tenía y que él no tenía. Estaba limpiando el pasado antes de construir su imperio de regadío. Él le dijo que no. La palabra quedó suspendida entre ellos. El cierzo pareció detenerse. Elvira frunció el ceño. No lo entendía. Había calculado mal.
Le preguntó por qué. ¿Qué más quería? Mateo dio un paso. Ahora estaba el más cerca. Le dijo que no quería dinero. No quería irse a la ciudad. Quería lo que era suyo. Quería el agua. Y si no podía tener el agua, quería justicia. Ella le dijo que la justicia era un lujo para ricos. Él contestó que la venganza, en cambio, a veces era barata. Elvira entendió que había cometido un error fundamental. Había tratado a Mateo Garcés como a un pobre que quería ser rico. Y se dio cuenta de que estaba tratando con un pobre que quería que el rico dejara de serlo. Era una ambición diferente. Una ambición que ella no podía comprar. Le dijo que si rechazaba su oferta, la guerra sería total. Que ella no sería su aliada contra su padre. Que ella se pondría al lado de su padre y usaría todo el poder de los Loscos para destruirlo. Que usaría el papel que tenía, no para ayudarlo, sino para quemarlo y asegurarse de que nadie más lo viera. Mateo asintió. Dijo que lo sabía. El sol empezó a salir, tiñendo de rojo el polvo que levantaba el viento. Iluminó la cara de Elvira. No estaba enfadada. Estaba, por primera vez, preocupada. Había encontrado algo que no podía gestionar. Ella se dio la vuelta. Le dijo que se arrepentiría. Él le contestó que llevaba arrepintiéndose toda la vida. Que ya estaba acostumbrado. Mateo volvió a su casa. El amanecer era rojo. Benito estaba dormido en la silla de la cocina, la botella vacía a su lado. Las estacas rojas seguían en el camino. No había ganado nada. Había perdido una oferta de dinero que lo habría sacado de la miseria. Había confirmado que su enemiga sabía más de sus derechos que él mismo. Y había declarado la guerra a la única persona que había entendido su ambición. Se sentó en la otra silla. Cogió el Código Civil antiguo. Lo abrió por una página cualquiera. Sabía que la respuesta no estaba en ese libro. Ni en el papel de Elvira. Ni en la memoria de Benito. La respuesta estaba en él. Elvira le había ofrecido un futuro. Y él lo había rechazado. No por el pasado, ni por el honor del abuelo. Lo había rechazado porque el odio que sentía por los Loscos era, ahora lo sabía, lo único que tenía en propiedad. Era su verdadera herencia. Y no pensaba venderla. La partida no había hecho más que empezar. Bienvenidos a la tercera y última parte de este informativo criminal. Hemos viajado por el mundo de las noticias, hemos blindado nuestras casas con consejos de seguridad, y ahora, les pido que agudicen el oído y la imaginación. Vamos a viajar al sur. Al epicentro del lujo, pero también a la capital europea del crimen organizado. Acompáñenme a Marbella. Pero no a la Marbella de las postales, del sol eterno, de los espetos en la playa y las familias paseando por el paseo marítimo. No. Vamos a descender a la otra Marbella. A la que se despierta cuando los demás duermen, a la que se mueve en coches con cristales tintados y motores que rugen como bestias, a la que cierra tratos de millones de euros en reservados de discotecas donde una botella de champán cuesta lo que un trabajador gana en 3 meses. Vamos a entrar en la llamada ONU del crimen. La Costa del Sol, y específicamente el Triángulo de Oro formado por Marbella, Estepona y Benavís, ha sufrido una metamorfosis en la última década. Antaño, este era un lugar de retiro para viejos ladrones de bancos británicos, la famosa Costa del Crime de los años 80 y 90, donde los gángsters se jubilaban al sol, bebían cerveza y respetaban una regla sagrada, no escrita pero grabada a fuego, donde se come y se duerme, no se mata. Había una pax mafiosa. Los criminales sabían que España era un territorio neutral, una zona de confort. Si uno no hacía ruido, la policía podía ser, digamos, menos intrusiva. Pero, queridos oyentes, eso se acabó. El siglo XXI, y específicamente estos años recientes hasta llegar a nuestro actual 2025, han traído una nueva generación de criminales. Jóvenes, impetuosos, adictos a la adrenalina y a las redes sociales, y, sobre todo, carentes de códigos de honor. Para ellos, la violencia no es el último recurso, es la tarjeta de visita. Hablemos de los actores de esta tragedia griega que se representa bajo el sol andaluz.
Según los últimos informes de inteligencia del CICO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en esta franja de litoral conviven más de 100 bandas criminales de nacionalidades distintas. C. Se dice pronto. Tenemos a la Mokromafia, originaria de los Países Bajos y Bélgica. Son, quizás, los más temidos actualmente. Controlan gran parte de la entrada de cocaína por los puertos del norte de Europa, pero tienen sus residencias de verano y sus centros de operaciones aquí. Se caracterizan por una violencia extrema, casi medieval. No dudan en usar cámaras de tortura insonorizadas, algunas descubiertas en contenedores marítimos, para ajustar cuentas o interrogar a rivales. Para ellos, Marbella es el lugar donde se blanquea el dinero, invirtiendo en promociones inmobiliarias de lujo que se venden sobre plano antes de poner el primer ladrillo. Tenemos a los cárteles de los Balcanes. Serbios, montenegrinos, albaneses. Son los brokers de la cocaína. Tipos duros, con formación paramilitar, excombatientes en muchos casos, que se mueven con una discreción marcial. Ellos negocian directamente con los productores en Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, y organizan la logística para traer toneladas de polvo blanco a Europa. Son maestros de la encriptación, usuarios de sistemas de comunicación que la policía tarda años en descifrar. Son invisibles hasta que alguien les traiciona. Y cuando eso ocurre, la respuesta es un francotirador profesional. Y no podemos olvidar a las mafias rusas y soviéticas, los Boru-Bezakone, ladrones en la ley. Su juego es diferente. Ellos se dedican a la protección, a la extorsión y al blanqueo masivo. Compran hoteles, restaurantes, clubes de playa. Se integran en la alta sociedad. Son los que visten de traje y corbata, los que parecen empresarios respetables, pero que tienen el poder de hacer desaparecer a una persona con una sola llamada telefónica a Moscú o a Kiev. El problema, oyentes, es que este ecosistema está saturado. Hay demasiados depredadores en el mismo estanque. Y cuando hay mucha competencia y mucha mercancía en juego, surgen los vuelcos. Un vuelco es, en el argot criminal, robarle la droga a otro narcotraficante. Es el delito más rentable, no tienes que pagar la mercancía en origen, no tienes que pagar el transporte, solo tienes que esperar a que llegue y robársela al primo de turno a punta de fusil de asalto. Los vuelcos han disparado la violencia en Marbella. Ya no se trata de un ajuste de cuentas silencioso en un callejón oscuro. Ahora vemos tiroteos a plena luz del día. Vemos ráfagas de subfusil Kalashnikov contra la fachada de un restaurante en Puerto Banús a las 2 de la tarde, con turistas comiendo paella a 3 metros. Vemos coches calcinados en las cunetas de la autopista A7. Vemos cadáveres que aparecen maniatados y con signos de tortura en parajes naturales de la Sierra de las Nieves. Y aquí entra la figura más escalofriante de este reportaje, el sicario. La figura del sicario ha mutado. Antes, contratar a un profesional para eliminar a un objetivo costaba decenas de miles de euros. Se traía a alguien de fuera, un profesional de Nápoles o de Marsella, hacía el trabajo limpio y desaparecía. Hoy, asistimos a la uberización del asesinato. Las bandas, especialmente las del norte de Europa, están reclutando a menores de edad o a jóvenes apenas mayores de edad, procedentes de barrios marginales de Suecia o Francia. Son los llamados soldados desechables. Les pagan 3.000, 4.000 euros. Les dan un billete de avión a Málaga, una pistola y una foto en el móvil. No saben de estrategia, no saben de discreción. Llegan, disparan, a veces fallan, a veces le dan a quien no es, y tratan de huir en patinete eléctrico o corriendo. Son peligrosísimos porque son impredecibles, porque van drogados con gas de la risa o cocaína rosa para perder el miedo, y porque no tienen nada que perder. La Policía Nacional ha detenido a varios de estos niños sicarios suecos en el último año, y su frialdad en los interrogatorios hiela la sangre a los inspectores más veteranos. Imaginen la escena. Un sábado por la noche en un club de moda de la Milla de Oro. La música está alta, las luces estroboscópicas ciegan la vista. En un reservado VIP, un capo de la droga albanés celebra un cumpleaños. A su lado, modelos, botellas de vodka de 3 litros con bengalas. En la puerta, sus guardaespaldas, armados pero discretos. De repente, entra un chaval con una sudadera con capucha, se abre paso entre la gente bailando,
saca una pistola automática y vacía el cargador hacia el reservado. El caos es absoluto. Gritos, cristales rotos, sangre en los sofás de terciopelo blanco. El chico sale corriendo, se sube a una moto que le espera fuera y desaparece en la noche. Al día siguiente, la noticia abre los telediarios. Esto es lo que el Ministerio del Interior ha querido atajar con el Plan Marbella. Un despliegue sin precedentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Han saturado las calles. Controles aleatorios en las rotondas de acceso a Puerto Banús donde separan Lamborghinis y Ferraris. Agentes de la UPR, Unidad de Prevención y Reacción, patrullando con armas largas por los paseos marítimos. Unidades de inteligencia, UDICO y Greco, trabajando en la sombra, pinchando teléfonos, siguiendo rastros de dinero, colaborando con la Interpol y el FBI. El trabajo policial en Marbella es frustrante y titánico. Se enfrentan a enemigos que tienen recursos ilimitados. Un narco puede gastar $500,000 en un abogado estrella que encuentre cualquier defecto de forma en la instrucción para anular las escuchas. Pueden comprar voluntades. Pueden cambiar de móvil cada 2 horas, usando teléfonos encriptados que cuestan €2.000 y solo sirven para chatear de forma segura durante 6 meses. Tienen contravigilancias. Cuando la policía sigue a un capo, el capo tiene a 3 tipos siguiendo a la policía. Pero a pesar de todo, caen. Caen porque cometen errores. Caen porque la vanidad les pierde. En Marbella, el narco quiere ostentar. De nada sirve tener 100 millones de euros enterrados en un zulo si no puedes lucir un reloj Richard Mille de 300.000 euros en la muñeca o conducir un Bugatti por el bulevar. Y esa ostentación es su talón de Aquiles. La policía financiera rastrea esos bienes. ¿Cómo puede este señor, que no tiene oficio ni beneficio declarado, pagar un alquiler de 10.000 euros al mes y conducir ese coche? Ahí empieza la investigación. Por blanqueo de capitales. Al final, como a Al Capone, muchas veces se les pilla por los impuestos, no por las balas. Sin embargo, hay un daño colateral que preocupa profundamente a las autoridades y a los vecinos, la sensación de inseguridad y el riesgo para el civil inocente. Marbella vive del turismo, del residente extranjero de alto poder adquisitivo que busca paz y sol. Si esa imagen se rompe, si Marbella se asocia con tiroteos y vendettas, la economía se hunde. Por eso, la lucha contra estas mafias es una cuestión de Estado. No es solo seguridad ciudadana, es seguridad económica nacional. Los vecinos de urbanizaciones exclusivas como La Zagaleta o Sierra Blanca viven en jaulas de oro. Tienen seguridad privada armada, cámaras térmicas perimetrales, coches patrulla privados que recorren las calles de la urbanización. Viven con miedo a ser secuestrados o a sufrir un robo violento en sus propias fortalezas. Porque las mafias también se roban entre ellas en las casas. Entran comandos vestidos de policías, los policías full, gritando «Guardia Civil», al suelo, tiran la puerta abajo con un ariete, maniatan a la familia y buscan la caleta, el escondite donde el narco guarda el dinero en efectivo o la mercancía. Si se equivocan de casa, el terror que vive una familia inocente es indescriptible. El año 2025 está siendo testigo de una respuesta judicial más contundente. La Audiencia Nacional está asumiendo más competencias para juzgar a estas bandas como organizaciones criminales, aplicando penas más duras. Se está intentando cortar el flujo financiero, atacando a las criptomonedas, que se han convertido en la lavadora moderna del dinero sucio. Pero la realidad es terca. Mientras haya demanda de cocaína y hachís en Europa, habrá oferta. Y mientras Marbella siga siendo un lugar geográficamente estratégico, a un paso de Marruecos, a un paso del Estrecho, y un lugar donde el dinero fluye con facilidad, las mafias seguirán queriendo tener su oficina aquí. La Guardia Civil y la Policía Nacional son el dique de contención. Son los héroes anónimos que, cobrando sueldos de funcionarios, se enfrentan a multimillonarios del crimen. Agentes que se infiltran, que pasan meses sin ver a sus familias para ganarse la confianza de un clan, que se juegan la vida en persecuciones a 300 km/h en el mar o en la carretera. La batalla de Marbella es la batalla de Europa. Lo que pasa en la Costa del Sol afecta a Estocolmo, a París, a Ámsterdam. Es una guerra global que se libra en un escenario local. Queridos oyentes, al pasear por Puerto Banús, al ver esos yates impresionantes, recuerden que no todo lo que brilla es oro.
A veces, el brillo es el reflejo de una sirena de policía o el destello de un arma. La realidad criminal es compleja, oscura y está más cerca de lo que creemos. Pero no olviden tampoco que, frente a esa oscuridad, hay miles de hombres y mujeres de uniforme y de paisano trabajando incansablemente para que la ley impere sobre la fuerza, para que Marbella siga siendo un paraíso y no un infierno. Este ha sido nuestro análisis profundo de hoy. Una mirada sin filtros a la realidad del crimen organizado en nuestra frontera sur. Esperamos haberles arrojado luz sobre los titulares que a veces leemos rápido sin entender la magnitud de lo que hay detrás. La información es poder, y la seguridad es responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la actualidad, por los consejos que pueden salvar vidas y por la crónica profunda de nuestra realidad social. Gracias por elegir informarse con rigor, sin sensacionalismos baratos, pero con la crudeza necesaria para entender el mundo en el que vivimos. Aquí cerramos la carpeta del informativo criminal de hoy. Cuídense mucho, protejan a los suyos y mantengan los ojos abiertos. Hasta la semana que viene en el podcast El Comentario. Hasta aquí esta edición del programa del Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.